y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Al Dios bueno, generoso y fiel, que guarda verdad para siempre, lo alabamos y ponderamos la gloria de su nombre. Y en Él te bendecimos y te saludamos. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Mis amados, la lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que el Señor nos bendiga a través de la exposición de la palabra. Hoy me propongo comenzar un aspecto diferente de esta serie de mensajes acerca de la vida del reino. Vamos a hablar de autoridad y gobierno, y hoy me propongo hacer una introducción de este tópico. Cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino y hágase tu voluntad, no era su intención que aprendiéramos frases aprendidas para añadirlas a nuestras oraciones delante del Señor, sino que nos enseñó a orar de acuerdo a la preferencia de Dios. Dios es nuestro Padre, pero también es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro soberano. Nosotros dependemos de Él en forma absoluta, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en lo temporal. No podemos prescindir de tener una relación con Él. La necesitamos. Toda la creación depende de Dios. Sépanlo o no. Los hombres dependen de Dios. Y toda la creación, también los animales, las plantas, toda la creación depende del Señor. Pero el hombre, por ser la corona de la creación y el ser inteligente, debe entender que tiene un creador y que depende de ese creador. Ese creador, que es Padre, ha querido revelarse. La Biblia revela de qué manera lo hizo. Él decidió hacerlo así. Al principio a través de un linaje santo, patriarcal. Luego eligió un patriarca, en este caso Abraham, y a su descendencia para siempre. Y bendijo el linaje de Abraham, la descendencia de Abraham, y dijo: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de Israel, Dios no logró ese objetivo, pero sí lo logró a través de Jesucristo. Cristo es la descendencia, el linaje, la esperma de Abraham, según la carne.
Y a través de Jesús las naciones han conocido el Dios verdadero en la dimensión espiritual, de acuerdo a la revelación del bendito Evangelio. Y Jesús, en el Padre Nuestro, en la oración, estaba revelando al Padre y revelando lo que es importante para el Padre. En el orden se ha santificado tu nombre. Se espera que nosotros honremos a nuestro Dios y que santifiquemos su nombre en toda manera de vivir. Pero Jesús nos enseñó a desear, anhelar que el reino de Dios venga a nosotros y se manifieste en nuestras vidas. Eso hay que apetecerlo, no religiosamente, sino con la vehemencia de un corazón que anhela y necesita la presencia de Dios y la manifestación de su propósito eterno en la gloria de su Hijo. Por eso nos enseñó a decir, venga tu reino. La manifestación del reino de Dios implica muchas cosas. La manifestación del reino de Dios tiene etapas. En el Antiguo Testamento se reveló Dios a través de los profetas, fue revelando quién era Dios para que se entendiera cómo gobierna Dios. Luego vino Jesús, que enseñó más que eso, enseñó la persona de Dios y la paternidad de Dios. Luego, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo habla de la manifestación futura del reino de Dios. Jesús nos enseñó y dijo, el reino de Dios entre vosotros está. Entre nosotros está el reino de Dios. Desde que Jesús vino, comenzó entre nosotros el reino de Dios. Eso no significa que no va a haber una manifestación de gloria en el futuro y del reinado del Mesías o de Jesús y de los santos de Dios que reinaremos con Él, sino que así como la vida eterna, que nosotros esperamos la redención de nuestros cuerpos en la parucía, en la venida del Señor, pero la vida eterna ya comenzó. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es la misma vida de Dios, la que Dios ha vivido desde la eternidad. Y esa vida se manifestó en Cristo Jesús. Y como dice Juan, hemos visto esa vida. Las cosas que hemos visto, oído y hemos palpado tocante al verbo de vida es la vida que se ha manifestado, que estaba en el Padre, pero que se manifestó en el Hijo. Así que hablamos de la justicia del reino, porque la justicia, como hemos estudiado, es la esencia misma del reino de Dios y todo lo que es Dios y cómo piensa Dios. Pero también el reino viene en sí con autoridad y viene también con gobierno. Dios se revela no solamente para que lo conozcamos, sino para que lo vivamos. Y por eso es la predicación. Conocer a Dios para vivir a Dios. No para tener información acerca de Dios, sino para emular su vida. Amén. Muy bien. Nosotros quiero introducir, porque así me lo ha indicado el Señor, este tópico de la autoridad y gobierno, hablando de un rasgo muy importante en el carácter y en la naturaleza de nuestro Dios. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios ama el orden. Dios se rige por el orden. Y Dios no se mueve donde hay desorden. Su persona es ordenada. Su manera de pensar y de actuar y de obrar
está relacionada íntimamente con el orden. El caos, el desorden, es totalmente ajeno a la naturaleza y al carácter de Dios. Y lo vemos desde el principio. Quiero que estudiemos un poquito la palabra del Señor. Vamos al Génesis, al capítulo 1, donde está el diseño, el principio de la revelación del Dios verdadero. Y vamos a los primeros versos de la Escritura, que se ha dicho mucho acerca de esto. Y aquí hay un diseño, aquí hay unos principios que revelan mucho quién es Dios. Aparentemente es una sencilla narración, pero en cada palabra se abre un horizonte de revelación de quién es Dios. Dice aquí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios vino a este planeta, según dice aquí, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Hay personas que tienen dificultad para entender este versículo porque ellos entienden que Dios hizo al principio el universo y todo era perfecto. ¿Y por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Hay quienes, para tratar de armonizar la Biblia con la ciencia, dicen que cuando traducen el verbo estar por volver, que también se puede traducir en hebreo, como para decir que la tierra volvió a estar vacía, como diciendo que estuvo llena una vez y que hubo una primera creación que Dios tuvo que destruir, y por eso los fósiles y las cosas que hay en la tierra. Bueno, pero yo he aprendido que cuando Dios se calla, me callo yo también. Así que yo me callo. Voy a limitarme a lo que Dios revela. Yo entiendo que la tierra estaba en esa condición porque todavía no se había manifestado el propósito de Dios. No había llegado el tiempo. La tierra hasta ahí, hasta ese momento, Dios no había hecho ningún plan con ella. O sea, ya tenía el plan concebido desde la eternidad. Y llegado el cumplimiento del tiempo, descendió. Los científicos se están yendo a Marte. Y Marte también está desorganizado. ¿O no? Allí no hay nada. Desierto. A la Luna también. Porque Dios no tiene nuestro plan con Marte. Es un planeta simplemente. La Tierra está vacía. Es como que Dios tenga en el futuro un plan con Marte y haga una creación en Marte. La Tierra estaba así, desordenada y vacía, porque Dios todavía no había llegado el tiempo para Dios crear. Pero inmediatamente Dios llega a la tierra. Lo primero que dice, sea la luz. Y fue la luz. Revela algo muy importante. Primeramente, la revelación de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra ahí, se movía, es el verbo revoloteaba, como un águila, una paloma. Revoloteaba. Así como hace el águila sobre el nido, revoloteaba el Espíritu. Porque donde quiera que hay propósito de Dios, el Espíritu Santo revolotea. Desde que tú naciste, Él estaba revoloteando sobre ti, porque tú eres un elegido de Dios. Cuando llegó el momento, asentó en ti y entró a ti y permanece en ti. Amén. Aleluya. Y tu vida también estaba desordenada y vacía.
Pero el Espíritu de Dios, como Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, los demonios estaban rodeándote, tratando de destruirte, pero el Espíritu de Dios estaba ahí esperando el momento para sentarse y entrar a ti. De la misma manera como cuando Jesús fue bautizado, que dice que el Espíritu Santo vino y descendió y permaneció sobre él. No solamente se sentó, permaneció sobre él. Donde quiera que hay propósito de Dios, se va a estar moviendo el Espíritu Santo hasta que se cumpla. En la tierra todavía no se había cumplido, estaba desorganizada y vacía. Entonces, lo primero que Dios hace cuando llega a cumplir un propósito es que ordena. Ordena. Fíjense que aquí dice que Dios dijo sea la luz. Esta luz no es la misma que la luz del sol, porque las grandes lumbreras fueron creadas o fueron encendidas. Si ya existían, fueron encendidas, porque puede ser que el sol, como la luna, estuvieran ya como la tierra, que existía, pero no estaban funcionando porque no había llegado el tiempo. Sea lo que sea, Dios dijo, sean las grandes lumbreras. Y fue en el cuarto día que vino la luz del sol. Así que aquí no está hablando de la luz solar. Yo lo que entiendo acá, naturalmente, que esa luz es Jesús, que siempre está con el Padre en la creación. Ya estaba el Espíritu Santo revoloteando, ahora desciende el Hijo como la luz. Y entonces viene el Padre a crear en Cristo, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Así que aquí representa a Jesús. Pero también es una representación de que Dios no obra donde hay tinieblas. Porque esa es la maravilla de la palabra, que no solamente es logo, sino rema. La palabra está cargada, saturada de significados y de revelación de lo que es Dios, su persona, su propósito y su gobierno. Así que podemos interpretar de muchas maneras. Claro, todas las maneras deben armonizar con el resto de la Escritura, porque los profetas se someten a los profetas. No se puede decir nada que sea ajeno a lo que revela ya la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo, y que Jesús estuvo con el Padre en el principio creándolo todo. Amén. Así que estoy de acuerdo a la palabra. Pero de acuerdo al mensaje que estamos exponiendo ahora, la enseñanza es que el Señor, cuando llega a un lugar, lo primero que establece es orden. Orden. La tierra estaba desordenada y vacía. No había orden y había vaciedad. Había tinieblas. Y el Señor dijo, sea la luz. Iluminó todo para poder en la luz. El Dios de luz, que habita en luz inaccesible, vino y estableció la luz. Y comenzó a ordenar todas las cosas. Entonces, comenzó día por día a crear. O sea, la luz, y fue la luz, hizo la expansión, etcétera, etcétera. Y los animales y los astros, todo lo que tenía que ver con la tierra. Pero todo fue hecho en orden. Dios estableció el orden. Vemos también en la creación que es parte también de que Dios no solamente es un Dios ordenado que ama el orden, o sea, sino que Dios se disfruta el orden. En cada acto creador, dice la Biblia, como si fuera un estribillo. Un estribillo es una expresión que se repite al final de cada verso en una poesía. Y así como si fuera un estribillo, dice, y vio Dios que era bueno. O sea, la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y así sucesivamente, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Cuando el Señor termina de crear en el último, cuando hace al hombre,
Miren, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y dice, y aquí que era bueno, como en gran manera. Y fue la tarde, la mañana, en el día sexto. El Señor se llenó de satisfacción en cada acto creador de cada día. Por eso dice que la misericordia de Dios se renueva cada día. El domingo, que es el primer día de la semana, cuando llega el domingo, Dios dice, es hermoso el domingo. Y vio Dios el domingo, hermoso el domingo. El lunes, dice Dios, hermoso el lunes. El martes, es hermoso el martes. El miércoles, hermoso el miércoles. Lindo el jueves. Sin igual el viernes. El sábado, precioso día de reposo, según la creación. Si Dios se gozó haciendo las cosas y las hizo para nosotros, debiéramos de disfrutar el orden de Dios. Porque Dios lo hizo todo bello, hermoso, de acuerdo a su propósito. Esa aprobación, y vio Dios que era bueno, era una manifestación de complacencia, diciendo todo lo hice de acuerdo a como lo pensé, de acuerdo al diseño. Y como yo no hago nada desordenado y todo lo que hago es estéticamente y superlativamente perfecto y hermoso, me deleito en mi creación. Y todo esto fue para beneficio del hombre. Porque el hombre era que va a vivir en esa casa grande llamada la tierra. Hay un científico que dijo, si el hombre no viviera sobre la tierra, todo lo que hay no tuviera sentido. Imagínense la tierra sin el hombre. No tiene sentido. La tierra tiene sentido por el hombre. El hombre es que le da sentido a la tierra. Porque la tierra fue hecha por causa del hombre. Dios en esos 6 días estaba preparando la casa para el hombre. La tierra para el hombre. Amén. Iba a crear. Dios estaba de parto. Iba a dar a luz a un ser llamado Adán, que justamente se llama tierra, porque la palabra Adán en hebreo es tierra, porque fue hecho de la tierra. Y dice Dios, voy a preparar la casa, como hace toda buena familia cuando viene un bebé, que prepara todo para recibir al bebé. Pues el Señor preparó toda la tierra y todo estaba perfecto y ordenado, hermoso para el hombre. Y miren lo que dice capítulo 2:1. Fueron acabados los cielos y la tierra. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Escuchen, amados, aquí. Noten ustedes cómo aquí repite que Dios acabó 2 veces. Y fueron acabados los cielos. Y dice el 2, y acabó Dios en el día séptimo. ¿Cuántos saben que Dios termina lo que comienza? ¿Cuántos saben que acabar es la consumación del orden? ¿Cuántos saben que no hay orden cuando algo no se acaba? Qué tremenda revelación. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios comienza lo termina? Porque Dios es un Dios ordenado. El que comenzó la buena obra en ti, la terminará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cómo yo sé que Dios terminará ordenando
mis pasos en sus caminos? Porque ya lo comenzó. Y cuando mi Dios comienza algo, el tarde o temprano va a llegar a finiquitar lo que comenzó. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora ustedes pueden entender por qué cuando la mujer encontró la moneda perdida hizo una fiesta. Cuando el pastor encontró la oveja que se le perdió hizo otra fiesta. ¿Y por qué el padre hizo una fiesta cuando regresó el hijo pródigo? Porque Dios se goza en lo que hace. Dios es un Dios feliz. Por eso estableció fiestas para celebrar todo evento en su relación con su pueblo. Y cuando Él comienza algo, Él lo termina. Porque eso es orden. Las personas que no tienen el don del orden, cuando se estudian los temperamentos, dice que los sanguíneos son personas chispeantes, son las personas que se ríen, los sociales, los que hacen chistes, los maestros de ceremonia en los lugares. Son hermosos como personas, pero comienzan y nunca terminan casi. Hacen una cita a la misma hora con 15 y llegan tarde con el 16. Cuando no conocemos el orden, comenzamos y no terminamos. Pero Dios comienza, procesa y termina. Amén. Diga, Dios comienza, procesa y termina. Cuando Él comienza a ordenar algo, Él lo termina. Y eso lo vemos aquí. Fíjense, ahí dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Hay una versión que traduce, y fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus ornamentos. Dice, creo que la versión de Valera antigua dice, y todos sus ornamentos. La versión de las Américas dice, y todas sus huestes, hablando de ejércitos. Porque la palabra ejército implica, fíjate, de hecho, es interesante que la palabra orden, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, las palabras, casi todas las palabras que se traducen orden tienen que ver con un término militar, tienen que ver con ejército. Dios es el Señor de los ejércitos. Jehová Sebaoth, el Dios de los ejércitos. Y la Biblia dice imponente como ejército en orden, hablando de la iglesia, en la aplicación de Cantar de los Cantares. Y de ahí viene la idea de orden generalmente, de un ejército en orden. Por eso dice aquí habla y el ejército de ella, o sea, de la creación. O sea que todo fue ordenado, decorado, obra primorosa, creación. Por eso dice la Biblia, la palabra en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria nos habla de esplendor, de belleza. La Biblia dice que Dios todo lo hizo con inteligencia, con sabiduría, con ciencia, con perfección. Y eso se ve en el hombre. Aún miles y miles de años después del origen del pecado, todavía nos asombra tanta belleza que hay en la tierra. Tanta hermosura, tanta perfección. Aunque los científicos crean en el proceso evolutivo
los que tienen entendimiento pueden caer atónitos a ver tantas maravillas, tanto orden. Es asombroso. Usted ve los documentales de científicos. Naturalmente, como ellos no creen que hay un creador, se pasan especulando. Y es quizás, tal vez, pueda ser, es posible, supongámonos, son los términos científicos. Le llaman ciencia a eso y hablan de quizás, puede ser, es posible, supongamos. Yo les doy $1.000.000 si usted me consigue la palabra quizás, tal vez, en el lenguaje de Dios en la Biblia. Y le doy $1.000.000 porque no lo tengo. Pero seguro que usted no va a encontrar que Dios... Quizás fui yo que hice todas las cosas. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es que quizás Dios fue el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no habla con quizás, tal vez pueda ser, supongámonos. Pero aún así los científicos dicen, no sabemos por qué, es la expresión siempre. No sabemos por qué, pero esto es asombroso. No sabemos por qué las aves, hay aves que vuelan miles y miles de kilómetros para irse a reproducir al otro lado del mundo. Y después regresan. Ponen los huevos ahí y regresan. Animales. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que las mariposas vuelan de Canadá a México y allá se reproducen? Y los nietos, no los hijos, los nietos regresan a Canadá y cómo, no sabemos cómo saben el camino los nietos que nunca han volado y vienen por ahí. Algunos dicen que olfatean, qué sé yo, ay Dios mío, como el viento sopla que van a olfatear. O sea, yo sí sé quién hizo eso. Yo sí sé. ¿Cómo es posible que con tantos estudios no saben? Yo sí sé. Yo sí sé. Yo sí sé por qué las hormigas guardan para el invierno. Yo sí sé por qué muchos insectos y muchas especies siempre tienen un líder. Hay un diseño en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Usted ve el orden, todas las cosas, todas las especies. Los científicos piensan que esas especies con la evolución van aprendiendo esas cosas. Puede ser, porque Dios también enseña. Pero yo creo que el Dios del cielo trazó pautas. Dios no necesita procesos. Él dice, sea la luz, y fue la luz. Algunos dicen que los días eran de miles de años. Imagínense que Dios, imagínense como que eran algunos que cada día eran 1000 años o 10.000 años. Que Dios va a decir, sea la luz. Y después de 10.000 años dice, luz. Por favor. ¿Qué Dios es el mío? Dios es un Dios de orden, amados. Yo no estoy diciendo que Dios no procesa las cosas, pero Dios es un Dios de orden. Si la evolución fuera verdad, hablara más de Dios que la misma creación. ¿Por qué? Porque está diciendo que las especies fueron programadas para llegar a este grado de perfección. Entonces, ese proceso, porque solo no se hizo, porque nada se hace solo. El orden no viene solo. Todo lo contrario, el desorden sí viene solo. Las cosas tienden a desorganizarse. Usted puede cerrar una casa herméticamente, que no entre nada. Ciérrala y llegue en 15 años. Va a haber arañas. ¿De dónde salieron estas benditas arañas? Sucio, polvo, todo virado. Dice, ¿qué pasó acá? Nada se ordena, todo se desordena. Esa es la tendencia. Pero Dios todo lo que hace, sea abruptamente, al instante, o sea en un proceso,
todo es orden. Dios es un Dios de orden. Y lo que se ve en lo natural revela lo que es en lo espiritual. Porque lo que se ve, según Hebreos 11, fue hecho de lo que no se veía. Y si lo que se ve, lo tangible, fue hecho de lo que no se veía, que es el mundo espiritual, el mundo de Dios, si lo que se ve revela orden, inteligencia, sabiduría, propósito, intención, voluntad, así sucede también con lo espiritual. De la misma manera. En Job 34:13, a veces lo proyectan allí. Job 34:13 dice, pregunta, ¿quién puso en orden todo el mundo? ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Tremenda pregunta. ¿Quién visitó por él la tierra? Está diciendo, escuchen, yo entiendo que en el Génesis Dios visitó el planeta vacío y desordenado. Y entonces está haciendo la pregunta, ¿quién fue el que visitó la tierra? Que la puso tan hermosa. ¿Quién fue el visitante que ordenó todas las cosas? Si usted hubiera llegado a la tierra antes de que Dios llegara y mirara, decía, ay Dios mío, tinieblas, caos, no se ve nada. Aquí, eso es terrible, la vaciedad, el vacío y el caos que hay aquí. Y después usted llega, después de Dios haber pasado aquellos 7 días trabajando, te dice, wow, ¿quién pasó por aquí? ¿Quién visitó por él la tierra? Te está diciendo, ¿quién fue que vino por él? Como diciendo, fue él que vino, nadie vino por él. ¿Quién vino por él? Hay que decirle a los científicos, ¿quién fue que visitó la tierra que la puso tan hermosa? Eso es lo que dice la gente cuando te conocía antes y te ve ahora. ¿Y qué fue lo que te pasó? Yo te conocía antes, desordenado, malcriado, corrupto, inmoral, deshonesto. Y ahora te veo así. Tu aspecto ha cambiado. Tu vocabulario se ve todo distinto. ¿Quién pasó por ti? Y tú vas a contestar, el que ordenó la tierra me ordenó a mí. Amén. ¿Quién que se haya convertido no dice, mi vida era un desastre y ahora es puro orden? ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Quién puso en orden todo el mundo? A ver, Lucho, ¿quién puso en orden tu vida? ¿Quién puso en orden mi vida? ¿Quién puso en orden tu vida? ¿Quién llegó a tu vida y ordenó? Dios es el que todo lo ordena. Él ordenó el mundo. Vamos a leer, vamos a proyectar a Job 38:4, ya que estamos en Job. Las preguntas de Dios cuando descendió a la vida de Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Yo no estaba ahí, Señor, pero gracias a Dios que narraste aquí. ¿Qué pasó cuando tú llegaste? Cuando alguien dice que Dios pasó por él y sigue desordenado y vacío y en tinieblas, llégale, I'm sorry for you, baby. I don't think so.
Let me see. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Y qué dice el 5? ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel. Cordel era lo que usaban los arquitectos para medir, o sea, como la plomada. Ahí están las medidas. Y si Dios midió y ordenó las medidas, significa que hubo una planificación, que hubo orden. Eso es lo que los científicos deben aprender, que nada se hace solo, que tanta precisión, tanta exactitud no puede suceder de algo fortuito, al azar, de un accidente cósmico o de un pum pam. No, ni pum pum ni pum pam. Yo no dudo que hubo una explosión, pero la explosión fue Dios trabajando con el taladro y rompiendo todo para hacer lo que hizo. Imagínense cuando Dios habla, sea la luz. Imagínense cuando la palabra de Dios salió por el universo, sea la luz. ¡Ah! Y sean los planetas. Imagínense usted la materia saliendo por allá y todo. ¡Wow! Eso es terrible, los gases. Y todo formándose por la palabra del Creador. Amén. Amén. Aquí dice que Dios ordenó las medidas y puso cordel. O sea, cordel habla de que Dios midió y estableció la rectitud. No comenzó a poner ladrillo por allá y comenzó acá y los ladrillos van para allá. Mire, ¿ya? Cordel como la plomada. Dando verticalidad. Todo fue con inteligencia, no por accidente, no por casualidad. No fue que tiró un montón de piedra y lodo ahí, de metal, y se ordenó todo en millones de años. No, Dios es un Dios de orden. Bueno, vamos ahora a Proverbios y vamos a seguir revelando. Capítulo 8. Ahí habla de la personificación de la sabiduría, que todos interpretamos que es la persona de Jesucristo. Capítulo 8 de Proverbios. Comencemos con el 22 para que proyectemos del 22 al 31 para que entendamos. 22. Miren, está hablando aquí la sabiduría y dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Quiere decir que la sabiduría de Dios es antes de sus obras. Ese principio es tan elemental que tiene que haber sabiduría e inteligencia para crear algo ordenado. Y los científicos no lo saben. Algo tan elemental de que la sabiduría tiene que ser antes que una obra. La computadora no fue antes de que el que la inventó, ni el iPhone, ningún artefacto es antes de la inteligencia de que lo creó. ¿O así? Dios mío, Padre Santo, tan científicos y perdonen, son idiotas. Porque que se quiere ser sabio pensando de esa manera. La insensatez más grande es negar que hay un creador. Por eso la Biblia dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo les llama a Dios? Necios. Un científico me dice: yo no creo en Dios. Y digo: ese no es el problema. El problema es que Dios no cree en ti. Dice:
Dice la sabiduría, Jehová, o sea Dios, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Está hablando de la sabiduría, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había yo sido engendrada. ¡Ay, Señor! No hay que ser muy sabio para entender eso. Solamente sentar necio para no entenderlo. El 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, dice la sabiduría, que es Jesús, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando Dios hacía el círculo de la tierra. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Dice el 29. Cuando ponía al mar su estatuto. Para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. O sea, usted va, no se sabe, es muy difícil explicar por qué el mar llega hasta ahí. Porque se cree que antes toda la tierra era agua. Dice que la tierra estaba, las aguas estaban sobre la tierra. Se cree que todo era agua. La tierra estaba debajo y Dios separó las aguas de la tierra seca. Pero dice que puso límite a las aguas. A menos que no venga un huracán, un maremoto, llega hasta ahí y se regresa. ¿Ah? Y usted se baña y las aguas vienen como diciendo, me quiero salir, pero el Creador me dijo que no. Quiero ir más para allá, pero el Creador me puso límite. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben qué? El que le puso límite a las aguas, también me lo puso a mí. Y me dijo, Rada, hasta aquí. Thank you, my Lord. Gracias, mi Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuán aplicable es esto a la vida espiritual? Dios nos pone límites. Dios ordena nuestros pasos en sus caminos. De Jehová son los pasos del hombre, soberanía del que ordena las cosas. ¿Por qué yo no canto? Porque no era su orden. ¿Por qué no tengo 6'5"? Porque no elegí bien a los abuelos. No, porque Dios no lo quiso así. Él ordena todo. Hay que cantarlo. Tú lo ordenas todo. Él lo pone todo en orden. Pero la sabiduría está dando testimonio. Yo tuve antes y yo estuve durante, dice la sabiduría. Dice aquí. El 29 otra vez, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba ya, dice, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. ¿Qué dice el 30? Cuando él dice, con él estaba yo. ¿Qué cosa? ¿Qué estaba la sabiduría? ¿Quién ordenó todo con Dios? La sabiduría. Aquí está, Cristo es la sabiduría de Dios, dice la Biblia. Cristo, sabiduría de Dios. Pero aplicándolo a la inteligencia de Dios, al conocimiento de Dios. La inteligencia y la sabiduría
anteceden a todas las obras ordenadas. Ahí dice que la sabiduría estaba con Dios ordenándolo todo. ¿Cuántos saben que Dios lo ordena todo? Amén. Y dice, escuchen, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Vienen aquí la felicidad de Dios, delicia, solaz. Cuando Dios está creando, se deleita, aprueba, celebra, hace fiesta. Porque Dios ama el orden. No solamente ejecuta el orden, sino que se deleita en el orden. El desorden lo espanta, lo enoja, lo entristece. Es ajeno a su naturaleza y a su carácter. Hay que orar para que Dios descienda a ordenar nuestras vidas. Ordenarlo todo. Esa es la oración de los santos. Ven, Señor, venga a tu reino y ordena mi vida. Venga a tu reino y ordena mi casa. Venga a tu reino y ordena mis hijos. Venga a tu reino y ordena mi ciudad. Venga a tu reino y ordena mi nación. Venga a tu reino y ordena las naciones. ¿Para qué queremos el reino de Dios? Para volver al orden que se perdió en el Edén por el pecado. Venga el orden de Dios. Amén. Gloria a Dios. El pecado y los pecadores han desorganizado todo. Y el Espíritu de Dios vino y Cristo a ordenar las cosas. Ordenándolo todo. Y dice 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Así habla la sabiduría. Pero me gusta ahí lo que dice el 30. Con Él estaba yo. ¿Qué dice ahí? Ordenándolo todo. Muy bien. ¿Saben ustedes que esta palabra en hebreo es la palabra amón? Que tiene la connotación de sentido de entrenamiento. De ser habilidoso. Es decir, arquitecto. Se traduce ordenar. En este pasaje, la sabiduría es retratada como un artesano al lado de Dios, involucrado en el designio de la creación. Él estaba allí ayudando a Dios. La sabiduría estaba ayudando a Dios a ordenar las cosas. Era como el arquitecto, poniendo las medidas y el cordel, dándole el orden a las medidas para que todo quede preciso, macizo y exacto, ¿no? Aleluya, amén. Esta palabra amón viene de amán, que significa ser o estar firme. Significa edificar, porque edificar es poner en orden. Sustentar, porque hay que sustentar para ordenar. Nutrir, porque hay que nutrir para alimentar la creación. Establecer, en el sentido es entrenar, ser experto, ser un maestro excelente en eso, en el orden, como un obrero hábil. Esa es la idea de esa palabra, de ese verbo. Amén. Por eso la Biblia dice que todas sus obras fueron hechas con sabiduría, con belleza, con precisión, con perfección. Amén, mis amados. Muy bien. Escuchen ahora. Pasen conmigo a Jeremías capítulo 10. Acuérdense que sacamos las enseñanzas, sustraemos de la Escritura. Dios se revela en su palabra. Estoy haciendo una selección de versículos para que vean cómo Dios piensa. Para cuando lleguemos a aplicar, usted entienda que ese texto no está aislado, no apareció así repentinamente, sino que la Biblia es consistente de que Dios es un Dios de orden y su reino es ordenar las cosas. Jeremías 10, 10 al 13.
Dice el 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. En el contexto está hablando de la idolatría, de los dioses falsos, que tienen ojos, no ven, oídos, no oyen, tienen que ser cargados. Entonces, refutando la insensatez de la idolatría, dice el profeta, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Y les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. No tienen lugar, porque solamente hay uno que debe aparecer y es el que creó todas las cosas. Ahora viene el 12 y dice, escuchen, el que hizo la tierra con su poder. ¿Qué usó para crear? Su poder. El que puso en orden el mundo con su saber. ¿Qué usó Dios para poner en orden el mundo? Su saber, su conocimiento, su sabiduría. Y extendió los cielos, ¿con qué? Con su sabiduría. Diga, conocimiento y sabiduría. Inteligencia de Dios. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace a los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Pero miren lo que dice el 12. Él hizo la tierra con su poder. El que hizo la tierra con su poder. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Que hizo y puso en orden el mundo. Estableció leyes. En la naturaleza hay leyes fijas. Todas las leyes establecidas hacen que permanezca el orden. La ley de la gravedad, ponerle los límites a las aguas para que haya tierra seca y el hombre pueda habitar en la parte seca. Ahí están los continentes para que el hombre viva. Todos. La lluvia, las nubes, se evapora el agua, vuelve y sube, cae, riega la tierra, la hace producir. Leyes, eso es un orden. Ahora tenemos muchos equipos para poder orientarnos. En la antigüedad los hombres no tenían esas herramientas y era la misma naturaleza que les servía de guía. Los navegantes se guiaban por la estrella polar. Antes que se inventara la brújula, ellos se guiaban por la estrella polar. Cuando ellos vean los vientos que venían del sur, así se va a llover. Interpretaban con los vientos que iba a llover, porque los vientos vienen del sur, va a llover. ¿Cómo medían el tiempo? Pues tenían la sombra del sol, la sombra, y con la sombra hacían error. Yo recuerdo en mi ciudad, al mediodía era la hora del almuerzo de los trabajadores y la compañía, la tabacalera, sonaba una bocina por toda la ciudad y los trabajadores sabían que era la hora del almuerzo, pero toda la ciudad sabía que era la hora del almuerzo. Y yo recuerdo que yo era un aprendiz de ebanistería y yo miraba, el sol daba en el techo de esa casa y yo miraba y yo le hice una marca a la sombra. Es increíble, cuando llegaba a las 12, ahí estaba exactamente la sombra del sol. Y volvía al otro día y estaba ahí. Y volvía de nuevo y estaba ahí. Y siempre estuvo ahí. Un día no se salía el sol para acá y la sombra para acá. Era exactamente así. Porque la tierra tiene una ley. Un movimiento de rotación y de traslación. De rotación 24 horas. Traslación 365 días. Orden. Orden.
Por eso el hombre puede regirse y orientarse y ver muchas cosas. Y hay animales que tienen otros sentidos. Tienen una frecuencia que nosotros no conocemos. Saben cuando viene un huracán, cuando viene un terremoto, un maremoto. Ellos perciben inmediatamente. Tienen otra frecuencia. No son profetas. No son profetas ni adivinos. Pero el Creador le dio una herramienta. Y los científicos no sabemos por qué. Yo sí sé por qué. Qué terrible. Qué dureza de corazón de negar al Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que se ve habla de lo que no se ve. No. El método científico, muéstramelo. ¿Para qué demostrar algo que estoy mirando? Estoy mirando el orden, lo estoy mirando. Veo un proceso. Yo voy a creer en la evolución el día que yo vea que a un ave le está saliendo un brazo. Yo digo, ahí está el asunto acá. Pero yo veo que las aves ponen huevos y de huevos nace la especie. Ese es un águila, es una paloma. No se sale de ahí. Desde que el hombre tiene uso de razón, no se sale de ahí. Y aquellas variedades se dan cuenta que no hay reproducción. Y esos mismos animales no se reproducen. Algo sucede, hay una ley. Produzca la tierra animales según su especie. Y fue así. Y sigue así. Según su género. Y fue así. Y sigue así. Porque hay un orden. Esa palabra ahí que se usa en el versículo 12, el que puso en orden el mundo, esa palabra orden, mis amados, escuchen lo que significa esa palabra. Es la palabra hebrea kun, que viene de una raíz que significa estar erguido. Estar erguido. O estar perpendicular. Se traduce levantar en una gran variedad de aplicaciones, sea literal o sea alegóricamente. Significa establecer. O sea, para ordenar hay que establecer, arreglar, preparar. En el lenguaje figurativo, nombrar, asegurar, alistar, percibir, armar, arreglar. Asegurar, colocar, pero escuchen, significa también adornar. Adornar, porque en el orden hay belleza. Y Dios decora, Dios adorna. Significa componer, formar, fundar, ordenar, preparar, reparar. El verbo significa instituir, establecer. Pero la principal acción de ese verbo es poner de pie o en posición erecta. En otras palabras, ahí puede decir que Dios todo lo que estaba torcido lo enderezó. Yo estaba torcido y me enderezó. Julio Martínez estaba torcido y hoy está bien derecho. Porque Dios ordena. Lo que está torcido lo pone erguido. Porque Jehová es recto. ¿Cómo es Jehová? ¿Qué dice Salmo 92? Dice que los justos son como la palmera. Dice que con su rectitud anuncian que Jehová es recto y que en él no hay injusticia. La palmera con su rectitud dice que Dios es recto. Los justos con su rectitud dicen que Dios es recto. La idea es que Dios enderezó en la creación todo lo que estaba torcido. Lo puso. Que es lo que mismo que puso el cordel, la plomada,
¿Qué ves, Amós? Una plomada de albañil, Señor. He aquí yo pongo plomada de albañil sobre mi pueblo Israel. No le soportaré más. Dios nos hace verticales. Nos pone la plomada, el cordel. Pues eso es lo que hizo ahí con las medidas. Es la misma figura de ella del cordel, de las medidas. Lo que estaba caído lo levantó. Lo que estaba torcido lo enderezó. Lo que estaba sucio lo limpió. Amén. Por eso Dios, cuando se va a manifestar, manda que se arregle todo. Prepárame el pueblo hoy y mañana, porque al tercer día voy a descender. Limpia el campamento de todo excremento. Saque el excremento, porque Jehová tu Dios va a descender. Purifícate, porque viene el santo a visitarte. Amén. Gloria a Dios. Isaías 40. Las voces consoladoras. Prepara el camino al Señor. Que lo alto se baje, que lo torcido se enderece, que lo escabroso se allane, que lo sucio se limpie, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne la verá. Cuando se le limpie el camino, se le allane el camino, entonces se manifestará. Dios se manifiesta en el orden. Hay que recibir al rey en el orden, porque Dios ama el orden. Cuando usted dice venga tu reino, usted está diciendo venga el orden de Dios a mi vida. Se acaba el desorden en la vida. Tinieblas, caos, esa es nuestra vida. Desastre. Desorden como esposos, desórdenes como esposa, como hijos, como trabajadores. ¿Ah? Engañadores, mentirosos, sacando provecho de todas las cosas. Pero ahora llegó Cristo a ordenar tu vida. Y ¿qué le pasa a este? Ahora es puntual. Su vocabulario cambió, el trato cambió. Ahí está Dios, ordenando, enderezando, irguiendo. Aleluya. Entre los tantos usos de esa porque se usa, puedo mostrar un montón de ejemplos acá, cómo lo usa la Biblia, pero me voy a detener solamente en el aspecto del orden natural, porque estoy en eso, en el orden natural de la creación, para que vean una cosa. Quiero que en el orden vengan conmigo a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Miren el versículo 6. Dios está reprendiendo a Israel a través de Moisés. Y el versículo 6 dice: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Ese era el hombre más manso de la tierra. Como Jesús, que era manso, pero tomó el látigo. Es que es la maldad a ir a Dios y a los que son como Dios. Nos indigna. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Dice: ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y ahí estableció, te ordenó. Dios te ordenó. Esa palabra significa te organizó. Dios te ordenó. Hay versiones que traducen te organizó. Dios, establecer ahí te puso orden. Amén. Salmo 8:6, para no detenernos mucho. Este es el salmo que hace asombrar al salmista. Dice, comencemos con el 1 para que entendamos.
Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. La gloria habla de majestad, habla de sabiduría, de inteligencia, de esplendor. Esa es la gloria de Dios en la naturaleza. Orden. Dice el 2, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Y dice el versículo 3, atención, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú ¿qué? Formaste. Ahí el verbo es que tú ordenaste. Porque el verbo ordenarse también se traduce a fundar, establecer. Pero aquí es el mismo verbo, formaste, ordenaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que tú le visites? Cuando veo el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la gloria de Dios estampada en los cielos y en la tierra, veo la insignificancia del hombre, pero Dios lo puso como cabeza y corona de la creación. Es asombroso, pero aquí dice que Él fundó la tierra, la estableció, la ordenó, puso orden en la tierra. Otro texto más para pasar al Nuevo Testamento, Proverbios, que es el libro que sigue, capítulo 8, versículo 27. 8:27. Proverbios 8:27. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de la tierra. Ahí dice, cuando formaba los cielos. El verbo ahí formar es ordenar. Cuando Dios ordenaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Cuántos saben que Dios ordenó los cielos? No solamente la tierra, ordenó también los cielos. Ahora, amados, me concentré en la creación natural. Pero yo quiero que panorámicamente vean al Dios a quien servimos. Miren el trato de Dios con Israel. Miren la manera como Dios, para no leer todos esos textos, ustedes conocen la escritura. Miren cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Dios le dijo a Moisés que un pueblo esclavo, ignorante, y dice que salieron de Egipto como un ejército en orden. Llegan al desierto, mis amados, y Dios comienza a establecer, a fundar, a ordenar. Y ustedes pueden mirar, yo tengo los textos aquí, pero no es necesario que yo lea esos textos. Dios tomó a Israel por tribu y le estableció una bandera a cada tribu. Y Dios estableció un líder en cada tribu. Y Dios ubicó en el campamento, Judá va a estar acá, Simeón va a estar acá, Efraín acá, Manasés acá. Y dice, hacedme un santuario, o sea, una tienda grande. Como ustedes habitan en tienda, yo voy a habitar también en una tienda grande. Y el tabernáculo del testimonio no era más que una tienda grande. Hacedme, Éxodo 25:8, hacedme un santuario y yo habitaré entre ustedes. La palabra y habitar tiene la connotación en hebreo de ser un vecino. Dice, háganme un tabernáculo, una tienda y yo seré vuestro vecino. Entonces, todas las tribus tenían un orden, estaban establecidas en un lugar. Nadie se podía salir de su lugar. Y en el mismo centro de ese campamento precioso, imagínense todas estas tiendas preciosas, con cada una con su bandera, la de Judá con la bandera, quizás tenía un león allá. Todas las banderas con un símbolo en ese campamento, en un desierto. Orden en el desierto, amados. Orden en el desierto.
Y luego en el centro el tabernáculo del testimonio. Miren, cuando Balaán quería ganarse la recompensa y maldecir a Israel, en una de esas ocasiones dice que se subió, hizo los sacrificios y miró el campamento y se maravilló viendo el orden que había en Jacob. Dice que y vio la multiplicación, cómo habían crecido de acuerdo a la promesa que Dios dio a Abraham, que iban a ser como las estrellas del cielo. Se maravilló y en vez de maldecir, cayó en estupor e inspiración para bendecir a Israel, pero bendecirlo por el orden que Dios había establecido en el campamento. Si miramos lo que Dios estableció de las 12 tribus, hay una tribu que es para mí, que me va a servir en el santuario. Miren el orden en los sacerdotes. Estableció un orden para la administración y cada uno entraba en su orden. En tiempo de David había 16 órdenes y cada uno administraba. En el diseño Dios le da a Moisés las medidas del tabernáculo. Los muebles uno por uno le da las medidas, los materiales. Y siempre hay un énfasis aquí en los textos, pero no tengo el tiempo. Dice, en el orden que te enseñé. Es como un estribillo, en el orden. Aarón así, van a marchar en el orden, como un ejército, las tribus. Y dice, tal tribu primero, la que sigue después, así, el arca al frente, en el orden. No se podían salir del orden. Y cuando hablaban de cualquier cosa del incienso, le decía, quémalo en este orden. Los sacerdotes van en este orden. Y como un estribillo, pasa que no quiero llenar los contextos, pero es un orden perfecto en todas las cosas. Dios es un Dios de orden, amados. Era hermosa, todo representativo. La Biblia le llama obra primorosa. Y Dios hace descender su gloria cuando Moisés hace todo de acuerdo a las medidas, de acuerdo al diseño, como Dios les ordenó a los hijos de Israel. Así hizo Moisés todas las cosas. Y Dios le dijo a Israel a través de Moisés, si tú vives estas leyes, estatutos y principios, dice, el mundo entero, las demás naciones van a decir, pueblo sabio y entendido es este, porque Jehová está en medio de ellos. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Dios le dio una dieta especial a su pueblo. Y fíjense, cuando Dios dio la dieta, Dios estaba pensando en el aspecto ceremonial. Según Dios, lo que contaminaba el santuario, esos animales llamados inmundos, según Dios lo que quería era mostrar que ciertos animales contaminaban el santuario. Hoy se sabe que hay principios de salud en eso, aunque Dios no lo está diciendo por salud, sino ceremonialmente, pero hoy se sabe que hay sabiduría en eso. Dios libró a Israel. Imagínate 1 millón de personas si no hubiera habido principio de higiene. Dice, cada uno en Israel tenía que tener una estaca. Así como andan en las calles los que tienen perros, que andan con su bolsita. Así andaba dice limpia, toma tu estaca, cada uno tiene una estaca y limpia tu campamento, porque saca los excrementos de tu campamento, porque Jehová está en medio de ti. Imagínense, mis amados, 1 millón de personas haciendo sus necesidades, si Dios no hubiera tomado medida, amados. Imagínense en un desierto que no había facilidades para atender enfermos, si Dios no da instrucciones de salud y de higiene. No era lo mismo vivir en Egipto con las facilidades allí que andar errantes en el desierto 1 millón de personas. Y Dios ahí ordenándolo todo. Pastoreó por 40 años a Israel. Y se atrevió a decirles, díganme cuándo, ni siquiera los zapatos de ustedes, la suela de los zapatos, nunca se les gastaron. Así estaba Dios
ordenándolo todo. Todo era hermoso, mis amados. En orden todas las cosas. Diga conmigo, ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Amén. Pasemos al Nuevo Testamento. Ahora. Porque yo quiero llegar a algo. Yo no estoy leyendo textos ahí a lo loco. Por el gusto. Yo voy hacia un camino. Muy bien. Porque quiero que ustedes conozcamos a Dios para que entendamos muchas cosas. Porque Jesús dijo, venga a tu reino. Dos pasajes. El primero se encuentra, para que vamos a leer en 1 Corintios 14:40. Lo podemos proyectar ahí. Dice aquí, dice el apóstol, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Pablo está hablando a los corintios acerca de los dones espirituales, de las manifestaciones, pero este es un principio que rige toda la vida espiritual de la iglesia. Pero hágase, porque dice todo, aunque tiene un contexto ese pasaje, dice todo, hágase decentemente y con orden. Esa palabra orden la usa Pablo en Colosenses, ahí, Colosenses 2:5, póngalo ahí. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Qué lindo. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vuestro buen orden. Es la misma palabra griega, es la palabra taxis. Como un taxi, ¿no? Pero con ese, taxis. Es interesante, mis amados, porque esa palabra viene de tazo, que significa arreglo, sucesión fija. Es habla se usa también para hablar de rango o carácter, de dignidad oficial. Tazo, que significa arreglar en orden, colocar en orden. Orden, arreglo, disposición. Escuchen, especialmente sobre ejércitos. Ven que les dije que la palabra orden está siempre cuando la idea de orden siempre es un ejército. Que siempre como se alinean los ejércitos en el orden y cómo marchan. Esta palabra también, como en el Antiguo Testamento les hablé, especialmente ejércitos, en un orden o jerarquía, como marchan en un orden o jerarquía. No quiero cansarlos con lectura, pero quiero que vean esto que habla de posición, de jerarquía, de cualidad, de carácter. Por ejemplo, cuando dice sacerdote según el orden de Melquisedec, ahí está hablando de una jerarquía, de un orden, ¿entiendes? En los levitas había un orden, el orden de tal, había muchos órdenes, jerarquía, ¿verdad? Y eso es orden. Cuando en el ejército hay rangos, aquí habla de rangos. Hay cabos, sargentos, capitanes, coroneles, generales. Eso es orden. Y esa palabra implica eso, orden. En el sentido de Aarón también dice, habían como 16 órdenes. Zacarías, cuando vino a ministrar, le tocaba el orden. Porque de acuerdo al itinerario que hicieron, a él le correspondía. Parece que esa era la orden que él pertenecía.
a esa orden le correspondía quemar el incienso. Y ese día, entre los de su orden, le correspondía a él. Esa es orden. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Está relacionado con otra palabra también, la palabra tagma, que significa un grupo de personas organizadas de una manera ordenada. Y también dice que es un término militar. Significa poner en orden, disponer, señalar. Hágase todo como decentemente y con orden. Todo lo de Dios es orden. Diga, todo lo de Dios es orden. Voy a poner un ejemplo antes de ir a la aplicación que voy a hacer ahora. Venga conmigo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Comencemos a leer desde el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 3. Comencemos con el 6, para que entendamos. Dije 4, bueno, con el 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una orden. Cuando usted da una orden, es porque usted quiere establecer un orden. Patricio, el ex militar, me está haciendo así con la cabeza. Cuando el sargento da una orden, es porque quiere lograr algo, ¿no es cierto? Las órdenes nos llevan a un orden. Por eso Dios siempre necesita una autoridad para establecer orden. Y ahí habla de rango, de jerarquía, ya sea en el ejército, ya sea en el orden sacerdotal, hay un orden. Los que van a ministrar tienen un orden para entrar al santuario. Los que fueron elegidos en la casa de Aarón, los hijos de Aarón, y después los hijos de Aarón. Es un orden. Y yo no tengo el tiempo, pero si yo me pusiera a estudiar con ustedes todas las veces que se usa la palabra y os ordené, hermanos, y la orden, cuando Dios da una orden es para establecer algo. Porque la palabra orden se traduce siempre, significa establecer, fundar algo, ordenar algo. Y dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente. ¿Cuántos saben que los desordenados desordenan? ¿Quieres andar en el orden del reino de Dios? Relaciónate con personas ordenadas, que estén alineadas en los caminos del Señor, que anden en la justicia del reino de Dios, que sean consecuentes. Dime con quién andas y te diré quién serás. Dios, a través del apóstol, nos está aconsejando que elijamos con quienes nos relacionamos. Los amamos a todos. Como decía un profesor mío, una cosa es que yo quiera a mi vecina como amiga y otra cosa es que yo la quiera como esposa. Ámalos a todos, bendícelos a todos, salúdalos a todos. Pero para intimar, personas ordenadas en el orden de Dios. Pues aquí está hablando de un orden espiritual. Y no según la enseñanza, dice aquí, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Aquí?
O sea, ellos andan no de acuerdo a la enseñanza que recibieron. Dice el 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos como desordenadamente entre vosotros. Esta semana hablaba, tenemos un discipulado con ciertos siervos que Dios está apartando para el ministerio. Y les hablaba de por qué Dios dice, si alguno anhela ministerio, obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, orden. Que tenga a los hijos en sujeción, orden. Que no sea dado a mucho vino, sobrio. Sobrio significa con templanza, con temperanza. Que sabe usar lo bueno con moderación y se abstiene de lo malo. No un neófito, tiene que ser experimentado en el orden de Dios. Que tenga un buen testimonio de los de afuera por su orden. Está representando. Dios no le va a entregar la iglesia a un desordenado. Ahí no dice que hablen lenguas, que hagan milagros, que sean profetas. No está hablando de los dones espirituales. Está hablando de su carácter, de su naturaleza. Porque un ministro es un maestro de piedad. Y para enseñar humildad hay que ser humilde. Para enseñar dominio propio hay que tenerlo. Para enseñar madurez hay que ser procesado, probado y aprobado por Dios. Entonces, un desordenado no puede guiar a la iglesia de Jesucristo. Dice Pablo, nosotros les enseñamos orden, andando en orden. Nadie enseña orden si no anda en orden. Y dice, ni comimos de balde el pan de nadie. No somos vividores, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso es orden. Hermano, ¿por qué no trabaja? Es que Dios me llamó a la intercesión. Póngase a trabajar para que coma. Y venga la oración en sus tiempos libres. Pero hay que pagar el alquiler. Pablo dice que para darle ayuda a una persona en la iglesia hay que ver si esa persona es ordenada, le lavó los pies a los santos, está trabajando, ha trabajado, porque hay personas, amados, que toman el dinero que le da el seguro social o le da o se ganaron y lo invierten en cosas que no necesitan y después vienen a pedir para pagar el alquiler cuando ya lo gastaron en otra cosa. Desordenados. Usted resuelva su problema. Si gastó el dinero en otra cosa, que lo tiren a la calle. Sí, de verdad. No, Pablo es muy severo con eso. Muy severo. Orden, amados. Orden. Pague su alquiler, pague su renta, trabaje, recoja botellas, haga lo que sea. Baje el lomo. Orden, amados. Que no le tengan que estar devolviendo los cheques a usted, porque no tienen fondos. Mire bien el orden de la finanza. Sume, a ver si tiene suficiente dinero. Si va a edificar una torre, siéntese primero. Dice Jesús. No porque, dice el versículo 9, no porque no tuvimos derecho, sino por daros, dice, daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Dice Pablo, yo tenía derecho a vivir de la iglesia en ese tiempo, porque la iglesia comenzaba y Pablo no quería sumar testimonio para los gentiles. Después la iglesia comenzó a sostener a Pablo, pero al principio él hacía tiendas. Dice, yo no quiero que ustedes me vean aquí como un vividor. Yo hago tiendas, yo trabajo. Dice el 10, porque también cuando estábamos con vosotros, dice aquí, os ordenábamos esto. Diga orden. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Oye, qué tremendo orden. Suena fuerte, ¿no? Y que Dios es amor. Pero Dios también es orden. Y amor sin orden no es amor, porque el amor es ordenado. Porque oímos, atención, porque oímos que algunos de entre vosotros andan como
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El que no trabaja tiene mucho tiempo para el chisme. ¿Cuántos lo saben? Porque una mente desocupada es un taller de Satanás. Wow. Entonces, pastor, yo pensaba que usted me va a hablar que los cielos cuentan la gloria de Dios, que hizo las estrellas con orden. Ahora me trae el orden a mi vida diaria. Hágase todo decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Ahora van a decir: venga al reino de Dios. Amén. Voy a leer el 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, diga orden, y exhortamos orden. Porque ¿qué es una exhortación? Volverte al orden de Dios. Dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestádle como hermano. O sea, como vecino, pero no como esposa. O sea, no lo excluya, pero muéstrele que usted no está de acuerdo con su conducta. Eso es, dice: yo no estoy de acuerdo con tu conducta. Yo te amo y todo. No estoy de acuerdo con tu conducta, porque tu conducta es desordenada y no representa a Dios. Dice Pablo: apártese de todo hermano, que llamándose hermano sea fornicario, borracho, así, apártese. Denle un ejemplo, que así no vivimos lo que andamos en el orden de Dios, en el orden del reino. Dale un aplauso al Señor. Amén. Ahora voy a juntar los cabos. Dice: pastor, usted dijo que iba a hablar de autoridad y gobierno y no ha hablado de orden. Yo no estoy fuera del tema, ya verán que no. Vengan conmigo entonces a Romanos capítulo 13. Estamos en la parte final del mensaje. Romanos 13. 13, después del 12 y antes del 14. ¿Lo tienen? Escuchen. Comencemos con el 1. Romanos 13:1. Voy a leerlo hasta donde quiero y después voy a aplicar rapidito. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano que lleva la espada, sería la pistola hoy. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los impuestos, a los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Escuchen ahora, amados. Escúchense ahora. Dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios.
y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa palabra ahí, establecida, es lo mismo ordenadas. Que ese mismo verbo tazo que yo les decía que significa arreglar, ordenar, establecer, poner en orden, señalar, arreglar como los soldados cuando se ordenan por rango. En el Nuevo Testamento se usa en sentido figurado, significa poner en cierto orden, constituir. En otras palabras, dice que 2 veces dice aquí que son establecidas por Dios, o sea, son ordenadas por Dios. Atención, escúchame. Dios ha puesto las autoridades, los jueces, en el mundo de hoy, los policías y todas las autoridades que gobiernan fueron establecidas por Dios. Y dice que son siervos de Dios. ¿Por qué Dios ordenó? Porque dice que fueron establecidas, ordenadas por Dios. Escúchame ahora la aplicación. La autoridad es algo establecido por Dios para mantener y sostener el orden. Y ahí viene la relación. Dios todo lo ordena, pero Dios establece y ordena a personas para cuidar lo que ya estableció. En la iglesia puso pastores, diáconos, ancianos, apóstoles, profetas, evangelistas, que son dones. Pero Dios puso un orden en la iglesia para cuidar lo que Él estableció. Un anciano, por ejemplo, los ancianos gobiernan. Los ancianos en la iglesia, según la Biblia, que están dedicados a la administración, a la enseñanza. Cuidan, dicen, la doctrina. Establecen disciplina. Oran por los enfermos. Gobernar es cuidar del orden de Dios. Por eso dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa de Dios? Una autoridad es alguien puesto para mantener, sostener y conservar el orden. Entonces, hay un orden social en el mundo, civil, político, como quieran decir ustedes, y Dios trabaja y considera, escuchen, Dios considera a los que están en autoridad como sus servidores. Hasta que Cristo venga, los gobiernos de la tierra están preservando en el orden social, político, económico, en todas las áreas de la vida del hombre, están conservando, gobernando hasta que llegue el reino perfecto de Dios. Son una medicina preventiva hasta que llegue lo perfecto. Son siervos de Dios, establecidos por Dios. Y el que no se somete a ellos, no lo está resistiendo a ellos, sino directamente a Dios, porque el orden procede de Dios. El orden fue inventado por Dios, sostenido por Dios y pertenece a Dios. Y donde quiera que hay orden hay que respetarlo, amarlo y someternos al orden. No por causa de ellos, sino de Dios y de tu conciencia. Porque los cristianos somos los ordenados que andamos en pos del orden y vivimos para conservar el orden. Por eso todo lo que es orden lo respetamos, lo amamos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dios sacó a Israel de Egipto, le puso una autoridad para que ejecutara todas las órdenes de Dios. Estableció sacerdotes para que ellos como autoridades pudieran
pudieran conservar lo establecido en el culto de Dios y que se haga todo de acuerdo a como Dios lo estableció. Después vinieron los reyes en Israel, que aunque no era el plan perfecto de Dios, vamos a hablar de eso, Dios lo respetó. Y donde quiera que hay algo establecido, Dios lo respalda, porque está de acuerdo a su diseño. Porque si no hay autoridad de gobierno, hay desorden, hay anarquía y hay caos. Ahora, yo después, más adelante voy a hablar de esto. Es solamente que ustedes vean la relación entre orden y autoridad y gobierno. Ahora vamos al Génesis, donde comenzamos y allí terminamos. Génesis capítulo 1. Muy bien. Para no leerlo todo, vieron que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios vino y descendió y ordenó todo. ¿De acuerdo? En 6 días ordenó todo. El 6º día hizo al hombre, que era la causa, el propósito de la creación. Y dice el versículo 26, 1:26 del Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escuchen, señoré, o sea, administre. Señorear es administrar, gobernar. En los peces del mar. Dios creó los peces del mar y estableció un orden en el mar. Y le dijo al hombre, tú vas a gobernar ese orden. En las aves de los cielos, Dios hizo aves y estableció un reino de las aves y tú vas a gobernar las aves. En las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, tú vas a ser Señor, tú vas a gobernar la creación. Dios hace un orden y luego pone una cabeza a gobernar lo que hizo para que se preserve el orden. Gobierno y autoridad de preservación del orden para cumplir así el propósito de Dios. Estableció una cabeza en la familia, una cabeza en la ciudad, una cabeza en el estado, una cabeza en la provincia, una cabeza en las naciones, una cabeza en la empresa, una cabeza en los bomberos, una cabeza en la policía. Y en toda institución hay una cabeza para guardar lo que esa compañía o empresa estableció. Creó Dios al hombre a su imagen. Atención. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra. ¿Qué cosa? Los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y dice, sojuzgadla. O sea, es gobiérnala. Enseñoread en los peces del mar, otra vez se lo repite, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, atención acá. Donde quiera que Dios establece un orden, señala, ordena una cabeza para que esa cabeza como autoridad guarde el orden. Esa es la relación entre gobierno, autoridad, con orden. Fíjense, cuando lo ordena todo, pone una cabeza. Tristemente, la cabeza se desordenó con el pecado. Y por eso la creación fue sometida a vanidad y a desorden por causa del hombre. Pero Cristo vino como el segundo Adán a ordenarlo todo. Dale un aplauso, Señor. ¡Aleluya! Amén. Amén. Todo aquel que andaba en tinieblas, en caos, en anarquía, y Dios vino
con la nueva creación. Y el Dios que dijo sea la luz vino a tu vida y te dijo sea la luz, y la luz fue en ti, porque la luz es Cristo, la luz es la palabra, la luz es la vida del Espíritu, y Dios ha ordenado nuestras vidas, y nosotros tenemos vida eterna, y nosotros hemos entrado al reino de Dios. Es un reino de orden. La iglesia no solamente debe respetar el orden eclesiástico establecido en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que respetar y amar el orden, porque el orden viene de Dios. El orden viene de Dios. Por eso necesitamos las autoridades y quien nos gobierne. Vamos a estudiar la palabra de Dios para entender muchas cosas con relación a eso. Y yo espero que después que terminemos nos alineemos en el orden de Dios. Dar un aplauso al Señor. Amén. Échale mano a esto en la cabeza. La relación que existe entre orden y gobierno, entre orden y autoridad. Porque no anduvimos por toda la Biblia para leer textos. Es para que tú veas que la autoridad es el medio de Dios para cuidar el orden. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias. Gracias por esta revelación de tu palabra, Señor. Dios santísimo, Padre eterno. No estamos aquí como los griegos, para deleitarnos escuchando algo nuevo o algo diferente, o una retórica impresionante. Estamos aquí para recibir un mensaje del Dios del orden, para ordenar nuestras vidas en tus pasos, en tus caminos, Señor. Señor, crea una conciencia, mi Dios. Yo quiero que esta palabra, ahora mismo tú nos confrontes con esta palabra, y no solamente, Señor, esta palabra nos haya ministrado simplemente para impresionarnos, sino para transformarnos. Padre, en el nombre bendito de Jesús, ayúdanos a andar ordenadamente en todo aspecto de la vida espiritual. Entender por qué vino el Espíritu Santo, para guiarnos al orden, para guiarnos a toda verdad. Y por qué tú has establecido ancianos en la iglesia y diáconos para establecer el orden, para guardar el orden. Todo ministerio que sirve, los dones espirituales, toda capacidad ungida es para eso, para lograr el propósito de ese orden establecido. Y todo lo que tú has establecido es orden, belleza. Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, a entender. Ilumínanos, pero danos la convicción. Ayúdanos a ser personas respetuosas del orden. Donde quiera que haya una autoridad, no importa que sea humilde la autoridad, la vamos a respetar, porque es el orden de Dios. Es el cielo en la tierra. Donde quiera que hay orden, es el cielo en la tierra. Que venga ahora mismo tu reino a mi vida, a la vida de mi casa, a la vida de mis hijos, a las vidas de mis nietos. Y lo mismo pido para cada hermano. Venga el orden a nuestras vidas, en todas las áreas de la vida natural, social y espiritual, y en la relación nuestra, o en nuestra relación, en el nombre de Jesús. Sea tu reino, Señor. Sea tu reino, Señor. Sea tu reino, Señor. Venga tu orden, Señor, a nuestras vidas. Gracias. Gracias, porque yo sé que tú harás mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque esa es tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Yo pido al Señor que esta palabra sea verdad en tu vida. Que Dios no solamente te lo haga entender, sino que el Señor te dé la capacidad para vivir en el orden de Dios en todas las áreas, y para amar y respetar el gobierno de Dios y el gobierno de los hombres, y toda autoridad como Dios lo ha establecido, para que sea guardado el orden que es voluntad de Dios en la vida del hombre
y también en la vida de su reino. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.